Hace unas semanas en los Secret Files empecé un curso dedicado al Matrix, o si queremos ser más certeros con la terminología, el Sympathetic Coins o las monedas simpáticas. Engloban tanto el Matrix como Shadow Coins y otras variables del asunto. La elección del nombre de monedas simpáticas la tomo porque es el primer juego del que surge el patrón que utilizo para la definición de los juegos, que como siempre es una cosa subjetiva y puede que no sea la misma para todos. Pero aquí te planteo la mía de entrada. Entiendo como Sympathetic Coins y sus derivados aquellos juegos de monedas principalmente, pero puede utilizarse otro objeto pequeño, que se colocan siguiendo un patrón en principio cuadrado, se cubren con una serie de objetos, ya pueden ser cartas, pañuelos, manos o papeles, pero existe una cierta cobertura y las monedas se reúnen en uno de los cuatro montones, una de las cuatro esquinitas. Claro, esto luego se puede estirar el chicle en un sentido y en el otro, pero nos puede servir bien de guía de trabajo. Lo que se me ocurrió es que, aprovechando la continuidad del curso de los Secret Files, y que voy a hacer otro igual después dedicado al agua y aceite con el estudio de las grandes versiones, compartir aquí contigo en YouTube una suerte de historia cronológica de lo que entiendo que son las versiones principales y cómo evolucionan o transicionan de la una a la otra, de tal manera que te sirva, si no formas parte de los Secret Files, para entender un juego muy complejo en sus múltiples versiones, o si formas parte de los Secret Files para que tengas una visión general del conjunto más allá de toda la cantidad de vídeos que hay. Siempre que empieces a hacer una cosa de estas, toca visita obligatoria al Conjuring Archive o al Conjuring Credits de Denis Ver. En este caso, en el Conjuring Archive, no, en el Conjuring Credits podemos encontrar una definición del Sympathetic Coins que nos da los primeros datos importantes. Denis Ver ya nos explica que esto se publica por primera vez en 1904 en el volumen 5 número 3 de Stanjon como la moneda misteriosa de John Norder Hilliard. Pero ya Hilliard se corrige a sí mismo en The Art of Magic de 1909, el libro de T. Nelson Downs, y le pone el nombre ya al plot importante, que es The Sympathetic Coins, y se lo atribuye a Jan Hoe, que es el nombre artístico de Ercole Castiglioni. Esta ya se queda para siempre como el juego original porque ya nadie contradice nunca más este asunto. Y tenemos una cosa muy interesante, que es que en el Washington Post de febrero de 1891 ya se explica una actuación de Jan Hoe para unos indios americanos y cuenta que tendía un periódico sobre la mesa, colocaba sobre ella $4 millones y hacía que atravesaran el periódico de una en una. Puede que esta descripción nos resulte un poco flojeras para el contenido, pero también tenemos aquí a un periodista explicándolo y ya parece que se acerca a todo ese plot, a ese guión que vamos a examinar ahora en toda profundidad. Como no podía ser de otra manera, yo empiezo mi recorrido en el Modern Coin Magic de Bobo. En la edición de Dover, está en la página 197 y hay varias versiones. Es un juego ya muy interesante, pero en esta primera versión, que ahora a posteriori puede resultarnos poco reconocible, teniendo en cuenta que estamos acostumbrados a unos Matrix muy simples, simplemente con las monedas y las cartas, aquí tenemos un elemento fundamental, que es el pañuelo. Hay un pañuelo y un atravesamiento de la moneda desde la parte inferior del pañuelo a colocarse debajo de la carta elegida. Con lo cual, el viaje aquí no implica una desaparición, sino un atravesamiento de la tela, si lo queremos ver de esa manera. Claro, uno puede pensar que todavía tenemos una versión que se puede entender como rústica y dura, porque claro, al tener muchos más elementos de los que estamos acostumbrados, al contar con pañuelo, dos cartas, las monedas, toda la preparación de pasar por debajo, la complejidad puede ser negativa. Sin embargo, aquí ocurre todo lo contrario. Lo que encontramos es un juego precioso, con una colocación de los elementos muy bella, que por supuesto estará relacionado también ahora mismo con las cartas a través del periódico, tanto de Algosman o Vernon, como la que está publicada en el Kaplan, de forma muy conocida. En este juego también se introduce lo que para mí es la simiente del efecto que va a hacer que nos acompañe siempre, y es la estructura fundamental base del uno por delante, que va a permitir el viaje de las demás monedas. Vamos a ver que a partir de ahora, aunque podamos encontrar excepciones honrosas y fantásticas como las versiones de Dindil o de la que te voy a hablar ahora mismo de Stuart James, esta estructura de que no hay más monedas que las visibles, aparentemente puede haber alguna cosilla extra, pero principalmente esa es como una de las normativas básicas, y el traslado secreto de una moneda de un punto al otro es el que permite el uso de la trampa. Aquí, claro, nos encontramos también con una cosa que nos puede llevar a alguna duda, y es el uso de solo dos cartas para cuatro monedas, que tendrá que solucionar dentro de todavía unos 70 años al Snyder.
De todos modos, en el Bobo se explican varias versiones, algunas con cambios menores, pero hay otra que es interesantísima, que es de Stuart James, uno de los grandes genios de la historia de la magia y sobre todo de los genios locos de la historia de la magia. Es una versión preciosa en la que se introduce uno de los conceptos también extra que vamos a ver que es muy adelantado a su tiempo. ¿Por qué? Es una moneda simpática, las monedas viajan de una a una hasta reunirse bajo la moneda superior. Recordemos una cosa interesante de este efecto, es que normalmente solo hay 3 viajes de moneda, aunque haya 4, solo que se sienten 4 viajes por la ficción de los elementos, pero añade la idea del international, que es la cosa de utilizar monedas de diferentes países o de diferentes valores para que no se sienta la moneda repetida. La idea de Stuart James es fantástica porque ya ataca de frente la idea problemática que vamos a tener siempre desde nuestro punto de vista de magos y es la, si queremos verla de esta manera, obviedad del uno por delante. En el caso de utilizar valores distintos, eso lo mejora muchísimo. Es otra muestra de esa genialidad de Stuart James. En los Secret Files te explico tanto la versión de Stuart James como un manejo propio utilizando una monedilla especial que nos permite que sea una cosa más limpia. Sea como sea, esta estructura, que vamos a ver que ahora se repite durante bastante tiempo del uso del pañuelo y las cartas, va a dar posibilidad del trabajo de muchos juegos distintos. Una versión maravillosa que te recomiendo que pruebes porque muchas veces la disposición del pañuelo, las cartas, o si lo queremos hacer como muchos otros de los casos, porque yo lo ves que lo estoy haciendo con cartas, pero normalmente se hacía con papeles o con tarjetones, en el caso de Stuart James con billetes, vamos a ver que los elementos de cobertura son muy ampliables y pueden ir en muchos sentidos, es realmente interesante porque le da a la pieza una sensación de carácter mucho más preparado de lo que tendemos a buscar en las estructuras posteriores. Y a partir de aquí toca empezar a buscar versiones y ver por dónde evoluciona este asunto. Una revisión al Conjuring Archive nos arroja una aberrante cifra de 287 entradas. Y tengamos en cuenta que aquí solo tenemos una buena parte del material publicado, porque es verdad que hay mucho indexado, pero prácticamente, o no prácticamente, no hay nada en vídeo, ni en las Penguin Live, ni en todas estas cosas modernas, y hay un montón de material que no vamos a encontrar aquí. Así que Matrix hay a punta pala. A punta pala, versiones de Matrix. En el Conjuring Archive, que te recomiendo que veas, vamos a ver que están divididas de 2 cartas, de 4 cartas, sin cartas, con elementos accesorios, y ya se plantean una serie bárbara de viajes en un sentido y en el otro. Pero nuestra siguiente parada es en 1951, cuando en el libro más importante de la magia moderna, en el Stars of Magic, Ross Bertrand presenta su Asamblea de Monedas, que es un poco anterior a la versión que te hablaba de Stuart James que publica en el Bobo en el 53. Pero aquí las cifras a veces bailan. Aquí ya se produce algún cambio importante. Lo primero es la situación se vuelve más minimalista porque se elimina el pañuelo y las monedas pasan a viajar desde la mano a la parte inferior de la carta y se suprime, se abandona de golpe el efecto del atravesamiento. También hay un gran avance técnico. Ross Bertrand es uno de los grandes pioneros de la técnica con monedas. Digo pionero, aunque es una cosa un poco absurda de decir, pero sí es uno de los que define el recorrido de la magia técnica con monedas a partir de la mitad del siglo XX, porque tiene un trabajo muy sutil, muy elegante, que aguanta muy bien la mirada y es especialmente suave. Todo lo que puedes ver de Ross Bertrand es importantísimo porque es una de las figuras esenciales de la magia con monedas. En esta secuencia ya hay un grandísimo avance técnico y es el robo de la moneda de Ross Bertrand, que es una obra de arte, así como los manejos de la moneda y la carta para las enseñadas de la mano vacía. Nos encontramos que aquí se empieza a plantear de una forma muy seria la necesidad de mostrar estructuralmente que no hay una moneda debajo de la carta en el momento inadecuado. Tiene que verse de una forma muy clara el efecto en todas esas transiciones. Por eso, que puede gustarnos más o gustarnos menos, porque eso es cosa de cada uno, todas estas estructuras de fintas, de falsos empalmes, falsos depósitos, crean un entramado, una maraña de engaño que permite un uso muy eficiente de la carta para enseñar que no hay moneda extra y no adelantar los viajes o no dejar caer al espectador en esa estructura nativa que sí que está en el efecto del uno por delante mediante el uso de varias sutilezas. Es una versión muy interesante de estudiar tanto por los volteos de carta en la mano como pueden ser las desapariciones, aunque nosotros en el curso las cambio por unas desapariciones más tradicionales que no vayan un poco con el juego de que el espectador nos pilla,
pero técnicamente vemos también como ocurre aquí en muchos de los efectos, como veremos también en el agua y aceite cuando veamos el salto a Verdon, como este grupo de magos empieza a trabajar de una forma mucho más densa la sutileza. Empiezan a buscar recovecos en los juegos donde se puedan añadir detalles más complejos de manejos que busquen una estructura más limpia para llegar al efecto. Es una versión fantástica que utiliza la cobertura de las dos cartas todavía, que es una buena cobertura, pero siempre nos puede plantear la duda de que nos haga pensar que, hombre, que debajo de una de las cartas ya no hay moneda desde el principio, sobre todo teniendo en cuenta que no se toca. Sorprendentemente, y esto te lo adelanto, porque esto es uno de esos debates internos a los que uno no se puede, de los que uno no se puede evadir, probándolo un millón de veces, el viaje de la última moneda para el público es fantástico porque la moneda no se toca. Hay ese misterio tan interesante que a veces nos pone a los magos en nuestro lugar, contradiciendo nuestra visión con la visión del espectador. Pero esta versión es de la que van a partir ahora un montón de cosas, un grandísimo bloque del trabajo futuro, porque aunque por supuesto nada elimina y superpone como un cisma a lo anterior, a partir de ahora nos vamos a encontrar muchos más viajes de la mano eliminando el pañuelo. Sin embargo, quiero hacer mención aquí a otro de los juegos que yo trabajo en los Sacrifice. Tienes el vídeo en YouTube aparte, no voy a ponerlo ahora, que haciendo el juego Birds of a Feather, que es, utiliza las 4 esquinas de un pañuelo, pero no hay cartas ni hay otras situaciones y hay un viaje puro. Me parece que es un buen detour, un buen camino que llega ahí, debajo de este vídeo verás un enlace para poder echarle un ojo al juego, que es un poco posterior a esta versión de Ross Bertram y que de alguna forma también nos demuestra cómo este plot de las monedas que se reúnen ya se amplía y un montón de gente quiere descubrirlo e investigarlo por su cuenta y encontrar sus detallitos aquí, allá y a Macracuyá. Y vemos como ya se expande la publicación porque la idea base, que es el uno por delante que permite el viaje de las monedas, ya es súper mega engañoso. Y esto nos lleva al meollo del asunto, a Alex Schneider y su ultra famoso, hay pocos juegos más famosos, Matrix, que él nos cuenta que se le ocurre en 1960 mientras es caddy de golf, pero que publica en 1972 y ahí empieza la rave y la locura. Es muy interesante entender primero qué es la secuencia de Matrix y qué es lo que la diferencia de las otras. Lo primero es que se añaden 2 cartas más para tener una cobertura completa de las cartas, generando lo que a él no le da tanta importancia aquí, sorprendentemente, pero a mí me parece que es la clave, homogeneidad en el manejo, de tal manera que no parece que haya una moneda cubierta porque se reúne y otra cubierta porque quizá no esté, sino que al estar las 4 monedas cubiertas, parece que uno puede entender que es la mise en place, la colocación de los elementos bella para que el efecto funcione. Hay una cierta parte de ritual. También introduce de una forma magistral una secuencia excepcionalmente simple para los viajes, de la que te voy a hablar un poco después, y es una de las claves fundamentales y varias técnicas que ya se convierten en el jugar colectivo. Y eso te lo voy a decir ya, que son el movimiento del robo al coger y el pick-up move al levantar las cartas. El movimiento del robo, por cierto, tengo que decir que se ve, en mi opinión, porque él lo tiene que hacer con todas las cartas en la mano, con las 4 cartas, aparece Paul Harris 2 años después y publica su robo, que es la leche, y se convierte en el más popularizado y el más habitual, que es una versión del Matrix, de las monedas simpáticas, con el kicker final de una aparición de una moneda jumbo, porque ya se están introduciendo nuevas circunstancias en todo este asunto. Así que muchas veces hay que darse cuenta de que parte de lo que pensamos o asociamos al Matrix es el robo de nuestro queridísimo amigo Paul Harris, que un par de años después lo populariza, solo que su obra es tan enorme que es muy difícil dar con ello. Bueno, las cosas interesantes. Al Snyder nos cuenta, aquí en el libro, tengo una página marcada que luego tengo que leer una cosa, se me oyen las monedas a soltar esto, nos cuenta en el libro que él empieza a hacer las monedas simpáticas. Esto es muy interesante del Bobo, las primeras que vimos tanto en el curso de los sacrificios como aquí. Y dice que las 2 primeras monedas la gente medio entendía cómo las hacía, pero que la última era realmente engañosa, que es la que está cubierta de la carta. Y dice, uy, ahí empiezo a ver yo una simiente de que ese viaje de debajo de la carta es realmente engañoso, que es lo que te decía justo antes. Y luego veo un problema al que yo no hice mención todavía, que es la forma de cubrir las monedas con las cartas. Porque para poder cubrir los robos, tanto en esto como cuando hablamos de azucarillos o de cualquier otra versión, hay que hacer un vaivén de va para la izquierda, para la derecha, para arriba y para abajo y hacer todo ese jugueteo de cubro una y cubro otra. Y Alex Snyder decía
que en su lógica interna eso no tenía que ser así, simplemente se tenían que soltar 4 cartas, cada una sobre una, 2 cartas cada una sobre una moneda. Empezando a experimentar, se dio cuenta de que utilizando 4 cartas que pudieran hacer una tapadera mayor, podía hacer el sistema de la colocación intrínseca del efecto en una sola pasada. Y eso es uno de los major changes, que mira que desde qué punto tan interesante vienen, que es simplemente por evitar el manejillo de eso. Pero claro, ya genera un cambio estructural, que es lo que nos vamos quedando ya todos con ello desde ese momento, que es esa cobertura con el robo suyo y la descarga, que se convierte ya en uno de los fundamentos. Y luego otra de las cosas muy interesantes es que él también inventa el pinch de levantar la carta con toda la mandanga secreta que ello conlleva. Que él, como heredero del Sympathetic Coins, al principio solo lo hace con una de las monedas. Con las primeras monedas hace las desapariciones, levanta la carta, coge la moneda y lo hace ahí todo a todo trapo, pero estando con las de Jenny en el 72, me emociono, le piden que haga el juego para Jenny. Y ahí en Jenny se siente audaz el tipo y hace todos con el pick-up move. A la gente le encanta, eso se queda, él se da cuenta de que esa estructura es mucho mejor y por ahí para siempre. Y además el nombre es muy interesante, lo tengo que leer porque Carl Fox le dice que se puede llamar Alternating Coins. De Al Snyder y Ternating de Alternating. Por suerte no le hizo caso porque este es físico, estaba estudiando física y dijo Matrix me suena más guapo por la matriz de 4, de 2x2, y no lo tenemos el horror de tener que llamar al juego Alternating Coins con un juego de palabras que nos acompañe toda la vida. Y ahora déjame que haga un par de menciones a cosas que son muy importantes de este Matrix que muchas veces obviamos en las otras estructuras. Y Al Snyder le mete terapia aquí, porque luego dedico un cacho de libro a explicar por qué la gente se equivoca. Porque prácticamente todo el trabajo posterior, él dice, va en el tránsito secreto de una moneda de un punto al otro, que es a lo que le dedica la gente. La belleza de lo de Al Snyder es la simpleza en el movimiento y la economía de giro de las manos. Si te fijas, en la soltada de las cartas sobre las monedas es tan natural que no tiene peso. Y a partir de ahora se va a dar un on y todo va a discurrir de una forma rápida. Muchas veces a los juegos les queremos ganar tiempo y por eso a veces empezamos a hacer tonterías en medio del efecto cuando no lo piden. Uno de los mejores ejemplos, te hablaré después de ello, es Michael Amar haciendo el Shadow Coins, o como se llamen, luego diré bien los nombres, de David Roth. Pero bueno, en este caso la explicación previa y la colocación de los elementos antes de empezar el efecto son lo que cubre todo para que ahora de golpe pase de una forma fluida. El tránsito de las desapariciones hacia el montón superior permite que las manos nunca se crucen y que lo que haya sea solamente un movimiento de cuerpo que deja de una forma muy clara el descarte de las cartas en la baraja, que es una de las cosas más difíciles que hay para evitar una cosa que a mí no me gusta nada, lo siento mucho, que es este momento en el que al chasquear las cartas se hace la transferencia secreta, que es una forma, en mi opinión, de añadirle un montón de ruido a un efecto simplemente por no conocer esta estructura tan minimalista. Una de las cosas que hace, en mi opinión, que la versión del Snyder termine siendo la que da nombre a todo lo que ocurre, es que llega al nivel máximo de compactación, nos ofrece una estructura mínima, muy cerrada y muy agradable, de la que es muy fácil surgir otros sitios. Las versiones de Bertram o el Sympathetic Coins original tienen ya muchos dimes y diretes y tienen una entidad propia que casi no da plot porque permite menos apertura. En este caso, de repente alguien parece que entendió una forma que admite muchas variables y ya genera una explosión absoluta. Pero creo todavía que la versión del Matrix de Al Snyder, con los manejos puros de Al Snyder, como el pick-up move, sin transferencias secretas de monedas, con esa dinámica tan suave y con esa ingeniosidad al hacer los viajes, es una obra de arte de sencillez que muchas veces encerramos o enguarramos añadiéndoles más cosas por no darnos cuenta de lo bueno que es. Déjame hacer aquí un par de asides, porque es importante. Tiempo después, uno de mis héroes, que es Dindil, publica en sus DVDs varias versiones. Para mí son versiones recomendadísimas, las puedes ver en YouTube y las tiene añadiendo otra de las cosas clásicas de los Matrix a la que todavía no he hecho referencia, que son los asambleas reverse, que también las hay en asambleas de cartas, pero es lógico que aparecen en los Matrix, que son estas en las que viajan las dos primeras monedas y cuando va a viajar la tercera, todas vuelven a su punto de origen. Esto funciona muchas veces como el efecto principal o a veces como una segunda fase. Las versiones de Dindil, además de añadir unas técnicas fantásticas y un uso de la sutileza que para mí es sin igual, creo que muy poca gente ha llegado al nivel de calidad estructural que ofrece, sobre todo para mí, la segunda versión de Dindil, con ese uso tan ingenioso de la mirada, las monedas, no queriendo
En este caso sí que parece que estoy chocando con lo anterior porque hay una pérdida grande de economía, pero está muy clara el aumento de la claridad, que un día se podría batallar en esa cosa de economía y claridad. Pero allá añadimos a las asambleas internacionales, las Rivers, y la figura tan importante para mí de Dindil, que es el que le añade en muchos casos cosas que no parecían posibles en los Matrix y los convierten en unas piezas realmente engañosas. Por supuesto, desde aquí reivindico, como lo hago siempre cada vez que alguien me pregunta, el trabajo de Dindil como una figura excepcional e irrepetible de la magia. Sea como sea, a partir de aquí ya Matrix Explosion no tiene que ver con la película, pero podríamos poner música de Black Exploitation, que suena pam pam pam, porque estamos ahí en los 70 y empiezan a surgir un montón de versiones. Tenemos a Paul Gerner, a Marlo, aquí a todo Cristo, intentando pasar secretamente una moneda de un sitio al otro, y muy pronto se abandona al pobre Al Snyder y parece que su estructura, por sencilla, permite echarle cosas encima. Y este es uno de los hitos fundamentales de la magia. Antes de seguir, déjame recordarte que te agradecería muchísimo que pusieras algún comentario, compartieras, dieras a like y además me ayudaras a difundir estos vídeos en las redes sociales o entre tus amiguetes magos. Porque lo hago con mucho cariño para que todos podamos hablar de magia. Y también le eches un vistazo a los Secret Files. Y con eso llegamos a la fase final de este asunto, que he elegido poner el hito final del curso, o de este vídeo, en David Roth y su libro Magia con monedas para expertos. En 1985 publica la Chinese Coin Assembly, que es una rutina que cierra completamente el círculo que te estaba planteando. ¿Por qué? Porque David Roth aquí no utiliza ni cartas, ni 2, ni 4, ni pañuelo, ni María Santísima. No utiliza absolutamente nada. Lo hace simplemente con las monedas cubriendo con las manitas. Uno podría pensar que este juego es heredero del Chinkachink de Leipzig, que hace con los azucarillos. O, es más, podría ir más allá, como bien explica Kaufman en el libro, y suponer que el juego de Yang Hoe sale del Chinkachink, cuando la realidad es que es al revés. Bueno, el de Rossi sale del Chinkachink, pero el Chinkachink sale de monedas simpáticas de Yang Hoe. ¿Por qué? Porque Leipzig decide pensar ya, mira que pronto se le ocurre la idea de quitar las cartas y utilizar solamente las manos como tapadera, porque ya es una idea muy buena. Pero se encuentra con la problemática de que no sabe cómo leches llevarse las monedas sin tener la tapadera, y por eso recurre a los azucarillos, que se pueden empalmar en el clásico simplemente pasando las manos por encima. Y a partir de ahí surgen versiones fantásticas, bueno, no solamente su Chinkachín, que está también el de Mohammed Bey en el Estrellas de la Magia, si no me equivoco, también la versión fantástica de Albert Grossman, que está en su libro de Albert Grossman, de la magia de Albert Grossman, escrito por Patrick Page, y todas las que son de magia de cerca de ese tipo. Roth es el tipo listillo o el genio, uno de los grandes, el gran avance de la magia comunitaria después de Ross Bertrand, ¿no? Si fuéramos a magos gordos que hacen que la cosa avance. Elimina todo encontrando la dinámica técnica del deslizamiento, que eso lo cambia todo y también revoluciona el percal absolutamente. ¿Por qué? Porque llega a un minimalismo absoluto en una pieza que es prácticamente una danza visual de la sombra de las manos sobre el tapete. Es una belleza estética de máximo nivel que se puede hacer muy mal, pero se puede hacer muy bien. Muy bien hecha es uno de los mejores juegos que hay, muy mal hecho es uno de los juegos más feos que hay. Yo recuerdo, bueno, una de las versiones más conocidas es el Shadow Coins de Michael Amar, que hace en sus conferencias y le añade el cascarilleo, que eso es lo que hace que la empiece al principio y al final. Yo recuerdo que la primera vez que fui a ver a Magos fue en Oviedo y había una conferencia de Michael Amar. Y hizo el Shadow Coins en la alfombra en el suelo y a mí me quedé patidifuso y eso me pareció una cosa maravillosa. Hay mucha gente que defiende que estos juegos sin carta ni nada son las mejores versiones y sea como sea son maravillosas. Como te decía antes, hay un detalle que me gustaría analizar sobre este caso, y es que estos juegos, como son prácticamente un ballet de unos pocos segundos de las sombras de las manos, tienden a ser muy cortitos y por eso se denostan. La versión de Michael, el vídeo que estás viendo es de Michael Amar, porque no hay ningún vídeo de David Roth, pero Michael Amar dedica un tiempo antes simplemente a sentar las condiciones, a explicar, a darle importancia al efecto de forma verbal, a explicar qué es el juego que hace, que se va a remangar, que se examine todo, y de esa forma un acto muy pequeñito en el tiempo tiene una gran exposición dramática fundamentada en la preparación del espectador para vivir ese momento de alto impacto mágico. Un juego fantástico, absolutamente necesario, en el que todavía se puede trabajar y encontrar algunas cositas a la hora de deslizar, de cómo colocar las manos sobre el tapete, pero que supone de una forma muy bella el cierre del círculo. Terminamos casi donde empezamos, en cómo limpiar un poco, cómo quitarle las cartas al juego de Yang Hoe, volviendo ahí a cerrar el círculo.
Que yo haya decidido poner el punto final en esta secuencia no quiere decir que la evolución se acabe aquí. Al contrario, ahora estamos hablando de presente, esto es lo que dice la gente de hasta ahí fue historia y ahora es periodismo porque se narra en presente. Sigue evolucionando la cosa muchísimo con saltos no cuantitativos sino cualitativos absolutamente brutales. Desde las bellezas que ya son tradicionales, que ya están incrustadas en nuestro imaginario de Armando Lucero, absolutamente impresionantes, a las versiones que a mí me fascinan. Por ejemplo, yo una de las que hago siempre es el Matrix Reverse de Ricardo Vizcarra, que me parece una obra mayúscula. Y por suerte, en los Secret Files en el curso tenemos explicado el robo de Ricardo de la moneda y mi acercamiento no a la parte reverse, sino a un juego de solo ida con su permiso. Así que desde aquí también le mando muchísimas gracias y muchísimo amor por permitirme contar algo que me acompaña desde hace tanto tiempo. Y para mí los dos grandes exponentes del Matrix son, por un lado, como no puede ser de ninguna otra manera en la magia actual, en ninguna faceta de la magia, pero sobre todo cuando hablamos de monedas, es Miguel Ángel Gea, todo su trabajo de cartas y monedas, y en este caso ya voy a ampliar a la idea cartas y monedas porque Gea es una persona tan abierta conceptualmente que llegamos a todas las gestiones de elementos posibles, es absolutamente brutal, es inclasificable, se me van las palabras de la emoción que me da aquí cuando hablo de gente a la que quiero tanto, porque a nivel de percepción, técnica, de estructura del efecto, de sorpresa, de drama, el avance es impresionante. O sea, es de estas cosas que son bárbaras. En sus libros tienes todo el material que puedes ver. Y por supuesto, no puede ser de otra manera, Luis Olmedo es la persona que ahora está empujando de los Matrix a nivel técnico y a nivel artístico y a nivel emocional. Que eso es una de las cosas que no es el momento de entrar. A ver si un día hago algo con Olmedo y lo pongo y le doy la turra para que os hable de ello. Él está consiguiendo que los Matrix dejen de ser esa figura abstracta que nos turran por ahí en vídeos, incluso en fulas, que son todos más malos que el hambre, y los espectadores sientan el imposible de una forma taxativa y se emocionen con ello. Es una de las grandes cosas que está consiguiendo Luis. Conseguir que los Matrix sean figuras emocionales basadas en un nivel técnico brutal, en una limpieza en el efecto maravillosa y en el uso muy inteligente tanto de las estructuras internas como de las disposiciones dramáticas. Un trabajo brutalísimo que tienes que seguir porque a mí me parece que hace los talleritos de Matrix, que va a publicar alguna cosa en vídeo, me parece por ahí, que eso no te lo puedes perder de ninguna manera. Cualquiera de lo que haga esta gente, vale, su peso en oro y va a mejorar tu magia y es aprender la new trend, lo que está ocurriendo ahora mismo. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Este es el tipo de contenido que pretendo hacer ahora en YouTube. Vídeos un poco más largos, me va a llevar más tiempo, pero ahora ya estaba tardando mucho entre vídeo y vídeo porque me cuesta mucho hacer esos cortitos. Así que no sé cuántos haré, otros seguramente del agua y aceite después de este, y con diferentes cosas. Espero también ir evolucionando en la parte técnica, que también me apetece mucho, y seguir trabajando aquí para compartirlo todo. Por eso te recuerdo que si me echas una mano compartiendo, dando like y comentarios, todo esto me ayudas mucho. Y con nada más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo.